Las lunas llenas en general son resultados, no son semillas. En nuestra sociedad estamos acostumbrados a negar los resultados, a creer que lo que vivimos no tiene nada que ver con nosotros, que fue algo fortuito que nos cayó, ¿sí? Y que también en muchas situaciones, cuando tenemos éxito frente a unas cosas, no nos la creemos y no nos felicitamos por llegar a un buen resultado, sino simplemente creemos que fue algo que sucedió simple y llanamente. Precisamente una luna llena en Tauro, lo que está buscando, a mi parecer, es poder no evadir más los resultados, verlos frente a frente, sean buenos, sean malos, pero asumir la responsabilidad que tenemos con ellos. Preguntarnos cómo fue que llegamos a esto, cómo fue que llegamos a una depresión o cómo fue que llegamos a una gran alegría o también incluso cómo fue que enfermé, qué hice para llegar a esto. Yo creo que esas son unas preguntas muy importantes para ser co-creadores de nuestro destino y no simplemente unos barcos a la deriva en todo lo que va sucediendo alrededor. Por eso esta luna llena, hablarla a posterior de la luna llena, también me encanta porque es ver el resultado de lo que vivimos en esta semana pasada y poder hacer un análisis con un biodescodificador, precisamente con un bioemoción, ¿sí? Como es nuestro querido psicólogo Javier Aragón, para poder incluso ver que los resultados tienen que ver con una respuesta de algo que hemos venido cultivando en el tiempo. Esta luna llena sí que lo muestra, porque lo que se ha venido cultivando es la creatividad que desde el 2018-19 que Urano entró en Tauro, esta luna llena lo pone en evidencia. Entonces, no creamos que lo que estamos viviendo hoy no tenía nada que ver con nosotros o que fue una equivocación. Más bien empecemos a abrir conciencia de cómo lo gestamos y cómo llegamos a esto. Querido Javier, qué gustazo. Otro domingo más acá juntos. Sí, un Bienvenido. domingo más, el gusto es mío, Juan. Muchas gracias por la invitación con este tema tan apasionante que de una u otra manera toca fibras emocionales en el signo de Tauro que nos lleva justamente a eso, a entender los valores y cuánto vale esto que tenemos acá, independientemente de que me guste o no, independientemente de que sea una experiencia armónica o no, porque a través de esas aceptaciones que vamos a poder conectar con para qué, ¿sí? Y no el por qué. Entonces yo siento que es un domingo, una mañana que vamos a aprovechar mucho, aprovechando este 17 de noviembre que ya nos acompaña en vísperas de Navidad, ir como entendiendo todo este proceso. Gracias, Juan, y a toda la audiencia también que me estaba dando cuenta antes de empezar que hay personas que están esperando el programa. Habían unos en espera ya para atentos a, ¿no? Como al programa y cuál es el domingo, cuál es el menú del día de hoy. Qué bonito. Gracias por ese reconocimiento porque la gente también lo sigue, lo lleva y eso es bello, ¿no? Saber que también lo que se hace está gustando. Es precioso. Para mí, uno de las caricias más hermosas que podemos dar como seres humanos es la atención. Cuando la persona está atenta a una situación o algo, eh, nos están abrazando, ¿sí? En este momento ya hay más de 87 personas en línea en este instante y ahí se va a ir subiendo. Porque claro, digamos que acostumbro a hacerlos a las 8 de la mañana, pero a raíz de nuestras actividades dominicales que ya sabemos que cada uno tenemos por allí, necesitamos hacerlo un poquito más temprano. Sin embargo, este video lo esperan muchas personas. Tú has tenido muy buena acogida, me han dicho de varias fuentes lo bien que se sienten con tu tono de voz, con tus reflexiones, con tu visión. Y bueno, pues precisamente por eso es que vamos a realizar aquí en Bogotá un foro presencial en donde vamos a hacerlo como una experiencia para que la astrología no quede con simples insight que puedo tener con palabras o frases que me va diciendo el terapeuta o el astrólogo o el psicólogo, sino que pasemos a un punto de acción y a un punto de contacto a través de una meditación Merkabah, a través de una experiencia física, que es lo que realmente hace que se fijen temas de evolución y de apertura de conciencia. Sí, es verdad. Va a ser muy, muy bonito poder estar compartiendo estos. Y además que los astros también, de verdad, los planetas se están acomodando para que sea un corte, un cierre de 2024 y un empezar desafiante también el 25. Todos los años traen eso. Pero siento que este viene más cargado con tantos finales, con tantos inicios.
llevamos muchos años donde Plutón no ha cambiado de un signo importante, entonces siento que es un año bien particular para hacer este encuentro, o sea, es especial. Repito, todos los años son especiales, pero siento que este tiene más magia en todo lo que se viene y ese nodo norte en Pisces que dice mucho ya a finales también, todo se va acomodando. Pienso que es una fecha bonita para hacerlo. Sí. Sí, Javier, y bueno, pues nos vemos el 14 de diciembre aquí en Bogotá y virtualmente por Zoom para este foro. Y ya entrando en nuestro tema en cuestión, mira, los signos de tierra son el resultado, ¿sí? Hablamos de pronto de los signos de fuego como iniciadores, como que tienen una intuición, una idea, una voluntad, un inicio, un arranque, un fósforo que inicia. ¿No? Hablamos de los signos de agua como esto me gusta o no me gusta, esto lo cultivo o no lo cultivo, lo hago mío o no lo hago mío, lo rodeo con cariño y afecto, ¿no? Para pasar a los signos de aire en donde socializo, intercambio, comunico, creo una red de apoyo, creo redes para sostener esta idea que generó el fuego, que cultivó el agua y que socializa el aire, para posteriormente pasar a la construcción directa, al ladrillo, a lo denso, entrar un poco en la materia pesada, en la materia de los resultados, de las causas, de lo rudo, de lo áspero muchas veces, para paso a paso hacer algo que perdure en el tiempo y que siga y sirva para nuevas generaciones que usen esos, esas paredes que los signos de tierra se han con mucho coraje, levantado las mangas y dicho, lo hago. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a una luna de tierra, lo que quiero mostrar con esta analogía es que llegamos al mundo de las conclusiones de los hechos, donde estamos acostumbrados como sociedad a que no nos gusta el resultado. Llámese como se llame, ¿sí? Pero el resultado lo anestesiamos. Tengo el resultado de un dolor de cabeza porque no he descansado lo suficiente, me tomo una aspirina, ¿sí? Tengo el resultado de una indigestión porque no he cuidado mi dieta y no he cuidado comer a las horas, entonces me tomo una pastilla para el dolor, ¿sí? Y entonces no queremos ver los resultados, los negamos. Y si no queremos ver los resultados, ¿cómo construimos? Si los resultados son los ladrillos de construcción en muchos sentidos. Entonces, por ese lado, por esa línea de discernimiento, es que quiero llevar un poco esta conversación de esta luna llena al saber que es una luna llena de tierra, de un signo de tierra fijo, que como es Tauro, que es donde florece la materia física, que es donde además tenemos el gusto de disfrutar los hechos, los resultados, ¿sí? Y en lugar de negarlos, en lugar de decir es que este resultado no se parece a la imaginación o a la utopía que tenía, o no tiene nada que ver conmigo porque el que fue infiel fue el otro y yo no, entonces es que yo no hice nada, precisamente, ¿sí? O sea, hacemos por omisión o por acción, ¿sí? Y poder ver que lo que aparece en este momento con una luna llena, como la que tenemos en Tauro, es el resultado de trabajo que hemos venido realizando consciente o inconscientemente y aprender a valorar y a apreciar, no con los ojos del bien y el mal, no con los ojos de que esto sí era lo que había soñado o no era lo que había soñado, sino viéndolo como una realidad que me aporta y me da mecanismos de construcción para decir, entonces no era por este lado, sino era por otro lado, pero asumiendo lo que he construido desde una manera adulta, ¿sí? Nada más importante que volvernos adultos para ser co-creadores. Cuando somos niños estamos esperando que alguien nos solucione algo, bien sea papá, mamá. Lloramos, nos solucionan, y después creemos que la pareja tiene que hacer lo mismo. Le lloramos a la pareja y me soluciona, porque entonces seguimos siendo niños con 80 años y seguimos siendo niños. ¿Sí? Entonces, es muy importante ver esta luna llena como los resultados para salir precisamente de la niñez y entrar en la adultez en donde respondo sobre los hechos que me están sucediendo en este momento, los valoro y además los admito como que yo los hice.
como que yo me llegué a esta ansiedad por estar pensando tanto en el futuro. Yo me llevé a esta depresión por estar angustiado de todo lo que hice en el pasado. Soy yo el que he estado construyendo mi vida, no es alguien más, no, no es porque mi vecino, no es por los traumas que me gestaron. El trauma se gestó, pero desde que tenemos 18 años tenemos la capacidad de resolverlo. Y si no, seguimos siendo niños. Imagínate y si no, afortunadamente tenemos, así como tenemos la capacidad de vivir esas experiencias que de una u otra manera dejan huella, también tenemos toda la alquimia para poderlo desarrollar. Imagínate donde no se pudiera. Imagínate donde realmente no existiera un mecanismo y donde no tuviéramos esa capacidad de transformar y de llevar, eso sí sería frustrante, porque estaría nuestra vida supeditada al otro, a condiciones totalmente ajenas a mí. Afortunadamente esta luna nos va conectando con eso y ahí quizás es donde se filtra Urano. Digamos que ahí en esa parte es donde se filtra porque no es una luna llena suelta, cualquiera, sino que también está conectada mucho con la presencia que podemos tener de este maravilloso Urano que dice, bueno, además de todos los ingredientes, va a estar contenido todo esto con un sistema nervioso que es típico de Urano, con una cantidad de pensamientos y de situaciones importantes que va a generar un grado de, ahí está, ahí lo tenemos, ahí lo acaba de encerrar Juan, ahí está ese Urano a 25 grados, que la orbe es muy cortica para tratarse de una luna llena, prácticamente podemos contemplar que Urano también está recibiendo esa lunación y se involucra. Claro, es un planeta muy transpersonal, es un planeta que trabaja mucho más a un tema colectivo que directo, pero al mismo momento de tomarlo dentro de la influencia con la luna, conecta. Es imposible que no conecte con todo lo que ha sido la estructura lunar, con los valores, con el pasado de una u otra manera y junto a este presente y que nos lleve a tener como esa reflexión y esas analogías de cómo lo estamos viviendo. Unas personas sí lo habrán sentido muchísimo más que otras, dependiendo la posición, pero porque es fuerte, sobre todo es muy uraniana, muy como que se abre muy contundente en un día, en 2 días o en los próximos, porque también cabe aclarar que tiene un antes y un después las lunas llenas. Entonces todavía estamos en eso. Hoy 17 han pasado 2 días, tenemos todavía una semana donde va a tener como ese impacto de tomar decisiones también muy uranianas, muy ya, esto se acabó, esto ya termina, rompe y ya no espero a nada más, ya me quedó claro. Sí, ese Urano también en esa luna llena deja de presente mucho eso, esa sensación de, ¿qué más espero? Ya me quedó clarísimo todo lo que está pasando acá. O lo que no había podido ver, como que de una u otra manera se cae la estantería y empiezo a ver todo, ¿no? A lo Urano que cae un relámpago y después el trueno, ¿sí? El relámpago es un destello de luz que, no sé, las personas que hemos tenido oportunidad de, bueno, tú has tenido oportunidad de estar en la oscuridad total cuando estás en alta mar o cuando nos metemos en una vereda, en un pueblo, en una vereda aislada en una montaña. Yo tuve esa percepción en un momento con una tormenta eléctrica en donde caían los relámpagos e iluminaba la oscuridad total y se veía todo por fracciones de segundo para después asustarnos terriblemente con el trueno, ¿sí? Esa es la sensación de lo que sucede con Urano. Me da un flash de una situación, me pone en evidencia algo Es, y me despierta del susto, ¿sí? Del trueno, ¿sí? Y digo, carajo, ¿qué pasó? O sea, ¿sí? Y cuando tengo esa sensación, no queda más, porque como es un flash, un instante de conciencia de luz en la oscuridad, no queda más que empezar a trabajar sobre ello. No queda más que darme cuenta, poner en evidencia. Digo, uy, y como es en Tauro, ¿sí? Y como prácticamente, querido Javier, esta es la última luna llena en conjunción con Urano en Tauro desde el 2018, ¿sí? Porque la próxima, pues Urano todavía está en el grado 29 de Tauro, pero se va a hacer la luna llena en el segundo decanato de Tauro, entonces no va a tener tanta orbe como la tiene en este momento, ¿sí? Por lo tanto, es como, por eso yo pienso que es el resultado, ¿sí? ¿Qué sucede cuando Urano está de por medio con los resultados? Urano es un autócrata. Urano es
una, una fuente inagotable de progreso y dentro de eso es un titán, el titán del progreso, ¿sí? Y entonces en esa, fíjate que es antagónico, titán quiere decir de la tierra y el progreso quiere decir como de lo celeste, ¿sí? Entonces es bien curiosa la figura de, mm, la relata mucho mejor en la mitología Prometeo, que es precisamente el titán que roba el fuego de los dioses, ¿sí? Pero Urano, con esa conexión que tiene con el cielo, hace eh, que la visión de progreso y de futuro sea tan obsesiva incluso que puede pasar por encima de las realidades, de los hechos, de la biología, ¿sí? Al estar en Tauro ha sido todo un reto. Urano en Tauro no es su territorio, es como, pero ¿cómo me pusieron a caminar en esos terrenos tan Claro, densos, tan rudos? no se ¿Sí? siente fluido ahí. No se siente fluido, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Con esta luna llena pone en evidencia los resultados de su trabajo y como Urano siempre está mirándose el futuro y la utopía, entonces puede llegar a ser un autócrata radical en, primero, negar el resultado. Esto no es mío, esto yo no lo hice, yo no lo crié, yo no lo, yo, yo- yo no lo cultivé, esto no es mío, ¿sí? Por un lado. ¿M? O por otro lado, pasar al tema de esto es absurdo y necesito derribarlo porque el resultado no es la utopía y no es la ideología y no es lo que había soñado y entonces me puedo volver un durísimo conmigo mismo, darme látigo porque no cumplí las expectativas de la visión de vida, ¿sí? Y entonces esto es lo que en psicología junguiana llamamos un animus negativo, ¿sí? Una luna conjunción Urano es durísima consigo mismo, ¿sí? Y necesitamos aprender a apreciar lo humano y a valorar los pequeños logros, porque de lo contrario Urano arrasa con la luna y entonces me lleva a sentir que nada está bien y que todo está mal, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos hacer un esfuerzo consciente taurino, de proceso taurino, con una luna en Tauro, de anotar los pequeños logros, las pequeñas victorias y no quedarnos en que no hicimos la gran magnificencia de las cosas, porque eso es muy duro y muy radical y eso arrasa, ¿sí? La función de una luna en Tauro es la de valorar. ¿Cómo me nutro con una luna en Tauro? Con la apreciación de lo que tengo, con el agradecimiento de lo que he logrado de mis pequeñas hazañas, que por más que sean pequeñas son mías, eh, del solo hecho de haber sobrevivido hasta ahora en mi historia personal, es toda una hazaña. Y así no lo crean porque es que como seres humanos, eh, esta vida es ruda, es difícil, el clima, las enfermedades, los virus, tantas cosas que hay alrededor. Y si tenemos una cierta edad y estamos viendo este programa, debemos ya por el solo hecho de haber sobrevivido, felicitarnos de estar aquí y ahora. Pero no vemos eso con Urano. Con Urano lo que dice es, sí, pero esto no es, esto es una sobrevivencia, yo necesito es vida, yo necesito es tener y hacer y cumplir requisitos y cumplir esquemas. Y entonces terminamos pasando por encima del mamífero que habitamos duramente, ¿sí? Coartándole el aprecio de la vida. Entonces, por eso qué gran momento este para recoger a la luna y decirle, sí, estás aspectada con Urano, sí, te están mandando un rayo, te están mostrando una visión de vida, estás despertando a hacer otras cosas, pero apréciate, valórate, no pases por encima de tuyo por una visión, ¿no? Y mira esa parte que tú mencionas ahora, ese ejemplo que das del trueno, me devuelvo un poquito ahí. Primero se ve, primero vemos y después escuchamos, después llega ese sonido. Entonces, esto está pasando mucho ahorita de primero ver algo, pero ¿qué es? Como que ver alguna situación con el otro, con la pareja, con lo que esté pasando en el punto de la economía, con los cambios, porque también esta luna, si hay algo que debemos decir, Juan, con esta luna llena ahí en relación a Urano, es que se va a mover incluso lo físico. O sea, la parte física no es únicamente emocional, sino que esas emociones también están contenidas y también se van a manifestar y van a totear dentro de algo muy físico, dentro de algo que se siente, que se puede tocar, que se puede palpar. Eh,
físicamente, puede ser una persona, puede ser un inmueble, puede ser una situación que me conecta mucho con lo visible y que vamos a tener esta semana para escuchar el trueno. Primero vemos y después escuchamos el trueno que vemos el relámpago, como tú mencionabas, y más o menos a 10 segundos, 13 segundos, depende de donde estemos, vamos a escuchar ya el sonido de lo que habíamos visto inicialmente. Entonces, es traer ese ejemplo a qué parte de nuestra vida es la que ya usted vio, porque por ahí va a sonar. Por donde vio va a sonar, por donde no ha visto no va a sonar. Va a sonar porque Urano es muy evidente en Tauro. Cabe aclarar esto, ¿no? Que esto no es entre sombras, ni esto es con secretos, ni esto es un abstracto, no, no, no. Urano en Tauro con una luna llena, así como está, es muy, esto es mírelo, mírelo, tóquelo, pálpelo, que esto es lo que necesitamos cambiar, modificar, romper, reestructurar, pero siempre viéndolo dentro de un proceso claramente evolutivo, ¿no? Ay, qué buena analogía la que estás tomando, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está el relámpago y dónde está el efecto, ¿no? Cuando hablamos de aspectos en astrología, los antiguos lo que decían es un planeta que da testimonio de otro. O sea, atestiguar. Un aspecto significa atestiguo, ¿sí? Entonces, cae un rayo uraniano. Entonces, ¿qué está atestiguando con una luna llena? ¿Qué está diciendo? Pues los aspectos que tiene Urano y que tiene, y que tiene el Sol y todo, todo el sistema, ¿sí? Eh, y que me encanta que hagamos el programa hoy, querido Javier, porque hoy la luna está en conjunción con Júpiter, que es el que nos da sentido, ¿sí? Entonces, sí, mire, esta es la carta de la luna, que es el 15, que fue el 15, Exacto. ¿sí? Si pasamos al 17, pues tenemos a luna conjunción Júpiter, ¿sí? Y al Sol, acabando de ser la oposición partir con Urano, ¿sí? Ah, Entonces, todo esto, y a mí también me menciona. Primero que todo, los aspectos que están haciéndose en la luna llena son los que se atestiguan, ¿sí? O sea, son los que muestra el rayo. ¿M? Eh, entonces, puedo atestiguar que hay un resultado, porque Urano me muestra en un rayo que una luna llena es una cosecha. Entonces, me está mostrando en una primera instancia la cosecha de lo que ha roto Urano desde el 2018 y 19. ¿Sí? Se rompió el trabajo, se rompió la relación, me divorcié, no sé qué. Y tú estabas mencionando algo muy importante, hechos físicos, hechos materiales, ¿sí? Entonces seguramente Javier se va a dejar crecer el pelo, yo me voy a quitar el pelo. Entonces, o sea, cosas además raras, diferentes. Es como si cambiáramos la fachada. Y ese cambio de fachada no quiere decir simplemente un simple capricho que me dio la semana pasada, sino esto lo que quiere decir es un proceso. Nosotros estamos acostumbrados como seres humanos a creer que somos realidades. No, somos procesos que están en obvio. constante evolución. Y necesitamos aprender a creer en el proceso, porque además, con un sol en Escorpio, nos creemos que tenemos que tener el control y el poder de todo, y eso es falso. ¿Sí? Lo que nos muestra una lunación con Urano es que el proceso sabe más de lo que yo creo saber con mi capacidad de tener el control de las cosas. Entonces, ¿qué aparece? Aparece a lo uraniano. Las cosas se salen del contexto, se rompen unos moldes, se rompen unas secuencias, y por esa razón quiero hacer un cambio físico también, porque hace parte de ese proceso. Es un resultado. O sea, las personas que están haciéndose un cambio físico en este momento, por lo que sea, y un cambio material también de casa, de hogar, de espacios de vida, de relaciones, bueno, en fin, esos cambios no son gratuitos, es un resultado de una cosecha, ¿sí? De un proceso. Entonces, también la invitación es a creer en el proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué otros aspectos para mí hay de trascendentes en pues, la cometa que hace, perdón, ya que me equivoqué, la cometa que se cierra entre los transpersonales, ¿sí? Eh, que en este caso es el sextil y trígono, Eh, se arma una figura, ¿sí? Que es una figura que se llama la bañera, ¿no? Entonces, en esta figura, eh, yo estaba diciendo cometa, pero no, esto no es un cometa, es una bañera. Entonces, ¿qué hacemos en una bañera? Nos relajamos, nos renovamos,
tenemos como un proceso de interiorización, de profundización, eh, pero también, no sé, después de un día muy pesado y muy denso, meterse uno en una bañera es como meterse de nuevo en un vientre materno o de nuevo como en una matriz para hacer una reestructuración, ¿sí? Eso es un poco la luna de Tauro y haciendo esta figura geométrica, ¿sí? ¿Cómo puedo reflexionar de que cada uno de los hechos son el resultado de unas actuaciones, de una conducta, y que en lugar de tratar de modificar el hecho, criticarlo, devaluarlo, si más bien lo aprecio y veo cuáles son las conductas que me han llevado a ese hecho, que eso es un tema de reflexión en una bañera. ¿Sí? Una bañera yo puedo acostarme y reflexionar de todos los procesos que he vivido y cómo he llegado hasta aquí. Y si la logro hacer con Urano, me permite reconocer dónde están las fuentes de, de lo que me ha llevado a ser lo que estoy siendo hoy. Y cuando veo esas fuentes, cambiarlas. La palabra preciosa. Cambio, sí, me renuevo. Hay algo que ocurre, exacto, hay algo que ocurre dentro de ese proceso de poderlo modificar. Me gusta que es muy tangible, ¿no, Juan? Porque si miramos y analizamos la luna llena, vemos en este caso su planeta regente que es Venus, y Venus también está en un signo muy, muy de tierra, muy concreto, que también eso va dando la idea de que va a tener una forma distinta, va a tener algo diferente, va a tener, y si desde esa parte empezamos a analizar también la energía que puede llegar a tener Saturno también desde Pisces, que de una u otra manera conecta con su Venus, va dándonos también el resultado. Mire cómo la astrología nos va colocando una situación que debe ocurrir de manera uraniana. A mí me encanta esta parte de explicar la parte uraniana, ¿no? Hay eventos uranianos que se tienen que dar así, Juan. A veces quisiéramos que tuviera como una entrada distinta, pero esa es la particularidad que tiene Urano. Con esta luna, dice, hay eventos que si yo se los cuento de otra manera, si el universo nos contara de otra forma, ¿cómo van a pasar? Daño el proceso. Usted los debe recibir de manera uraniana, que a veces lo que tú mencionabas, me niego a tener el resultado, pero me separé, pero yo no me quería separar así. Se acabó esta relación, pero yo no quería que esto terminara así. Y entonces, ¿cómo querías que terminara? No, pues que quedáramos de amigos, que quedáramos bien. No, las separaciones no quedas de amigo. En las separaciones es ese Urano que si no llega la situación, si tú no recibes el cambio, la transformación de manera uraniana, realmente no te mueves. Por eso Urano no es que sea malo, sino ni maléfico ni nada de esto, sino que Urano necesita introducir una información tan contundente que solo cuando nosotros recibimos, actuamos también de una manera y sacamos ese coraje y sacamos esa fuerza y por eso nos conecta con todo el sistema nervioso y dice, estoy vivo, entonces voy a hacer esto, entonces puedo a moverme así, entonces ahora voy a actuar así. Y muchas veces sale esa fuerza donde la persona dice, increíble, yo no pensé que fuera a reaccionar de esta manera. Yo no me imaginé porque salió como algo dentro de mí. Eso es gracias al proceso de recibir un impacto uraniano, que nuestra vida se transforma y que logramos hacer grandes cambios, como los típicos que llegan a esa edad de Urano o cuando Urano toca algún planeta importante, hacemos esos cambios, pero porque llegan de esta forma que nunca nos imaginamos. Urano es como tan sabio que en estas lunas llenas logra sacarnos como todas esas frases que usted ha dicho, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca tal otra cosa, yo jamás, no, yo esto que me hizo esta persona jamás, yo no sería así de terrible, yo nunca haría eso. Y te lo pone en una experiencia taurina, tangible. Vea que usted también puede, usted también puede hacer de eso, a usted también le puede pasar. Todos podemos estar sumergidos en situaciones que a veces dentro de nuestro código egoico, dentro de nuestra agenda egoica, decimos, no, yo jamás, yo no haría una cosa de esas. Yo no sería capaz de hacerle esto al otro de esa manera. Claro que sí, mira, pa, nos pone presente que hay una verdad, una realidad superior a la que nosotros podemos desde nuestra órbita circundante tomar acción. Esto es maravilloso porque esta, a partir de hoy,
se marca un proceso que, si mal no estoy, se va a cerrar hasta que el sol toque ese grado 24 de Tauro, que eso va a ser por allá el otro año, 6 meses, y ahí como que vamos a entender aún más el proceso que se estaba cerrando o estaba dando cierre en noviembre. O sea, este programa valdría la pena volver a ponerlo por allá en 6 meses, Juan, en 6 meses, para verlo desde el otro lado, desde el otro lugar, cuál fue el impacto y entender la otra película, cuál va a ser la otra película dado por Urano, ¿no? Porque lunas llenas cada mes, pero con Urano, Me encanta eso que acabas de decir porque em, la forma, cuando hablamos de las palabras claves de Urano, hablamos de creatividad, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo logra la creatividad de Urano? Pues desestabilizando el ego, ¿sí? Rompiéndole su piso. Eh, ¿Por qué razón? Pues porque si yo tengo mi piso y sé que hay comida y que hay dormida y que todo está funcionando bien, ¿para qué me muevo? O sea, ¿para qué soy creativo? ¿Sí? Y más en Tauro. ¿Sí? de mí no vas a estar hablando aquí, Juan. Capricornio es muy eso también. Capricornio es muy práctico en ese tema de, ¿no? Que si no ocurre ¡pah! Algo así. Entonces, entonces, claro, mencionabas precisamente cómo el relámpago, el rayo, activa nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y nos hace sentir vivos. Es como cuando nos cae un baldado de agua fría encima. Nos despierta. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ese despertar, en este caso, tú mencionabas también ahí otro de los factores más importantes, está Venus. Es un despertar que, al ponerme en conciencia con unos resultados luna llena, en un despertar, hago unos cambios o unas valoraciones contundentes. O sea, lo que sucede en Capricornio no es un juego. ¿Sí? O sea, con Capricornio nosotros damos unos pasos concretos que perduran en el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que se pone en visibilidad con esta luna llena, y cuando me refiero a la luna llena no solamente es del 15 de noviembre, sino de lo que está sucediendo mientras el sol está en Escorpio, porque esta es la cosecha que está mostrando del sol, del camino del sol, del proceso solar, del proceso egoico. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, que haya una lunación con una Venus en Capricornio es como eh, construyo cosas perecederas en el tiempo que me van a, que me hacen adulto, ¿sí? Adulto, Saturno, Capricornio, que me hacen aprender a responder en mi vida, que me están pidiendo que no esté buscando más culpables, sino que asuma qué es lo que yo he permitido en mi vida o qué es lo que yo he generado y procurado. ¿Sí? Y no es que son los otros que me han llevado a, no. ¿Sí? Eh, lo que más me puede llevar a ser responsable de mi vida, adulto, y responder es darme cuenta que yo soy partícipe de las realidades que creo. Que tiene un grado de dolor, ¿no, Juan? Porque esto suena muy bonito al oído, pero tiene un grado de dolor. Ahí es donde viene la frase, crecer duele. Entonces esa Venus también de asumirnos, de aprender a asumirnos en Capricornio, nos recuerda que hay unos huesos, que hay una estructura. Por eso incluso dentro del proceso de crecimiento, por ejemplo en los niños, en los infantes, se da mucho que en ese proceso duelen los huesos, duele la rodilla y los niños preguntan, ¿por qué me duele la rodilla? ¿Por qué me duele el hueso? ¿Por qué me duele el cuerpo? Porque estás creciendo. Entonces Saturno nos recuerda que para crecer, o sea, Saturno en este caso Capricornio, la estructura para que crezca debe estar implícito el dolor. Por eso la mejor forma que podemos nosotros a partir de hoy, 17 de noviembre, con esta luna uraniana, con esta luna llena tan llena de cambios, tan llena de transformaciones, es también sumergirnos y empezar a ser amigos del dolor, a naturalizarlo y a ver que es una fuente de crecimiento. Gracias al dolor podemos ir hacia arriba, podemos ir creciendo, creciendo y no tratar de buscar todo el tiempo, que quizás eso es lo Venus en Capricornio,
todo el tiempo estar bien, que nada me duela. Es que yo quiero que nada me duela, yo quiero estar todo el tiempo bien y si algo me duele es porque está mal, algo tengo que sanar, algo a veces nos duele porque estamos creciendo, estamos desarrollándonos y eso es buscar las piezas, empezar a buscar las piezas de cómo acomodo esto que me duele esta situación. Entonces, esa Venus en Capricornio nos recuerda con esta lunación con Urano que debemos aprender a incorporar el dolor dentro de nuestro proceso espiritual porque es quizás el elixir, es quizás esas gotas, ese abracadabra que a veces queremos en algo, ¿sí? Ese no es la palabra mágica abracadabra. Cambiemos abracadabra por dolor. Y cuando ya sabemos que ese es el elixir, amar. El dolor, sí, el dolor no lo podemos negar, el dolor es incorporarlo como ese proceso, como ese antídoto, como ese analgésico, como ese veneno de la serpiente que es el que tiene el secreto para avanzar. Diferenciando, ¿no? Diferenciando mucho el dolor del sufrimiento, que son dos libros, dos enciclopedias, la una muy distinta de la otra. Es que estamos acostumbrados a anestesiar el dolor, inmediatamente aparece y no lo dejamos expresarse. ¿Sí? Me duele el alma con una tristeza. No, superémosla rápidamente, metámonos alcohol para ello. ¿Sí? Me duele, cuando hablabas también del crecimiento de los huesos, y aquí están diciendo que está revaluado también esto y aquello, pero quiero poner otro ejemplo también analógico, similar al que has puesto del dolor de los huesos, que yo lo sufrí cuando crecía también, a los 7 o 6 años. Y quiero mencionar otro que tiene que ver con Capricornio, que son los dientes. Fíjate que no hay nada más importante para cualquier mamífero que sus dientes, porque es como le echo muela al mundo, ¿sí? Antes de los dientes me dan papillas, me dan tetero, líquidos, proteína en líquido. Después de los dientes, rasgo, me puedo comer una fruta, cojo la carne, me la rasgo, o sea, es decir, el bebé empieza a comer cosas duras, la dureza de la vida. Por eso es que cuando sueño que no tengo dientes es porque no tengo capacidades para morder lo rudo de la vida, lo difícil, ¿sí? O sea, los dientes cuando dicen se están mostrando los dientes, también es defensivo, eh, y es, digamos, de sobrevivencia. Cuando un perro muestra los dientes, ¿sí? Cuando dicen, tenemos un dicho, están armados hasta los dientes, ¿sí? Que se los están mostrando, ¿sí? Sí, Entonces, fijémonos cómo para el bebé, eh, que nazcan los dientes es una etapa, que empiecen los dientes de leche es todo un tema, pero después que se caigan los dientes de leche y que entren los de la dentadura, es un proceso fuerte, ¿sí? Desde el mismo instante que empiezan a nacer los dientes, están inquietos, se rascan, muerden todo, lloran, se les da hasta fiebre muchas veces, ¿sí? Y duele, porque duele sacar la garra, el diente, mostrar el diente, sacar los colmillos. Fíjate también a nivel que es muy escorpiónico, ¿no? Drácula, ¿no? Tiene colmillos y entonces te chupo, y sí, sí. además te poseo, ¿sí? Entonces vuelve y juega otra vez el tema de los dientes. Entonces, bueno, aquí voy con todos estos ejemplos, estas imágenes, que Venus en Capricornio salen los dientes que me van a permitir ser contundente y ser más autónomo, más eficiente en mi alimentación. Puedo echarle muela a la vida por mí mismo. No estoy requiriendo que me hagan una papillita, ¿sí? Eh, y eso, fíjate, también a posterior, ya cuando entramos en unos procesos de vida ya de mucha adultez, se nos caen los dientes, ¿sí? Y vuelve y juega, retornamos, volvemos a necesitar de la ayuda del entorno. Y muchos nos negamos cuando llegamos a una edad avanzada que tenemos unas patologías y unas situaciones y nos negamos y yo no quiero andar con el bastón y a mí no me molesten y entonces yo me salgo a la calle solo y entonces se caen y entonces, o sea, pasan mil cosas, ¿sí? Porque negamos también ese retorno, negamos que toda la construcción que hemos hecho capricorniana, no me la van a quitar ahora, esto es mío. Y claro, pues es que en la vida todo es prestado, el mismo cuerpo es prestado. Tenemos que saber en qué momento también requerimos de nuevo la ayuda. Pero
En todo caso, volviendo otra vez al tema de la luna llena en relación con Venus, es como poner en evidencia que eso que de pronto apareció frente a mí que me duele, o bien sea también, me apareció un éxito frente a mí de algo que he venido desarrollando en el tiempo, en estos últimos años, ¿sí? Pues necesito con una luna en Tauro y con una Venus en Capricornio valorarlo, apreciarlo. Necesito decir, estos son mis éxitos, son los míos, son los que he logrado, ¿sí? Esto no es que no lo crió otra persona, ¿no? O sea, asúmalo. Es un tema de asumir, eso tiene que ver con Venus en Capricornio. Asumo, eh, bien sea un éxito o un fracaso, ¿sí? Me duele el fracaso profundamente. Qué bien, siente ese dolor porque estás creciendo, porque te diste cuenta que el resultado de tus acciones no te llevaron por donde querías. Qué bueno. O sea, salir de un mundo imaginario, fantasioso, en donde creía que todo sí estaba funcionando y el rayo del relámpago en tierra me muestra, esto está mal, esto no está funcionando. Entonces, tomo correctivos y correctivos de raíz, una Venus en Capricornio, realistas y concretos, con mucho dolor, sí, con una sensación, es que Capricornio es tanto los huesos como la piel, y la piel es el órgano que más siente, es por donde captamos el mundo. Y duele, la piel duele, se quema, es delicada, pero también es fuerte. ¿Sí? Tiene esa doble particularidad. Entonces, es como poder ver que lo que está sucediendo en este instante necesitamos abrir los ojos, abrir nuestros sentidos y reconocerlo como propio, como un resultado propio. Y esa, ahora que mencionas esa piel, es la que primero responde en biodescodificación a la emoción. Es la que primero conecta con cuando segregamos y cuando estamos produciendo esa sustancia química, esa emoción, la primera en invadirlo, en percibirlo a través de Urano, muy uraniano, a través de esos neuropéptidos que logran viajar, la primera en percibir es la piel. En decir, bueno, entremos en modo víctima, o entremos en modo felicidad, o entremos en modo X, ¿no? La piel es ese órgano más grande que ayuda a eso, ¿no? Ayuda a decir, a tratar de definir mi estado. Y digo tratar porque no siempre el cerebro logra comprender la sustancia química que hemos fabricado, ¿sí? Por eso a veces la persona, ¿y cómo te sientes? No sé, me siento como rara, me siento como raro. Sí, pero trata de definir tu estado, no Venus en Capricornio, trata de definir tu estado emocional. No sé, me siento como extraña, como así, como abandonada o como lo que sea. A veces es muy claro, a veces es muy contundente, pero a veces sentimos un algo, pero no logramos definir el cómo. Es bien interesante esta luna para cada uno de lo que vamos a estar viviendo en los próximos meses y cierre de este año. Yo quiero preguntarte, querido Javier, como esta es una luna de resultados, una luna taurina, una luna de sensaciones, quiero que me hables un poco de la bioneuroemoción, ¿sí? De ¿Sí? cómo las emociones, lo que sentimos y lo que llevamos dentro termina generando síntomas, enfermedades, patologías, o termina haciendo un efecto en el cuerpo de alguna u otra forma, ¿no? Claro. Dentro del proceso de la bio, pues es muy celular, es muy que nos lleva a algo muy, muy microscópico, algo muy pequeñito. Por eso durante mucho tiempo la bio se tomaba como una charlatanería, ¿sí? Como una pseudociencia. De hecho, no fue tipificada al principio, desde la parte médica no fue tomada en serio, porque eso no tiene nada que ver. Por eso los médicos se dedicaban más al tema final, al resultado. Mire, usted cómo habla de un tema emocional cuando aquí lo que tenemos es un cáncer. Piense un poquito, utilice la cabeza. Y era esa la forma de observarlo desde la antigüedad, el tema de las emociones. Por eso fue tan separado, tan sesgado la parte médica. Ahora, con los nuevos amaneceres, con las nuevas Uranos, con estas nuevas entradas del 2000, con estos tres últimos dígitos, el del 2000 para acá, con estos tres ceros que nos ponen un reset y empezamos en todo este viaje, en todo este proceso, ya la gente lo pudo vivir.
en un 2020 todos pudimos vivir que de una u otra forma hay un cambio, ¿sí? Digamos que hubo una situación a nivel mundial que en el 2020 vivimos todos y pudimos comprender lo que incluso médicamente no tenía mucha lógica, y esto empezó a detonar una cantidad de cosas y una cantidad de burbujas. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que el índice más alto de divorcios hubiera ocurrido en el 2020? No solamente porque fuera 2020, sino porque hay una cantidad de sucesos que empezaron a ocurrir que hace que nosotros veamos y conectemos. Nuestro cerebro, a la pregunta que tú haces, Juan, el cerebro de nosotros tiene una capacidad de permitir y reaccionar a un 85% del contenido visual. Entonces, atendemos mucho más a lo que vemos, a lo que estamos viendo, lo cual es lo que le da la fuerza y catapulta prácticamente a la glándula que rápidamente viaje con recuerdos del pasado, que es lo que yo tengo en mi archivo, ¿sí? Nosotros como mamíferos tenemos una imagen, por eso es el gran Instagram. Prácticamente los ojos están constantemente tomando una fotografía. Cada vez que parpadeamos, tomamos una fotografía y vamos tomando una fotografía. Esas fotografías, ese parpadeo que tenemos de manera habitual y cotidiana, nosotros creemos que, pues sí, parpadeamos. Cada parpadeo se va directo, viaja directo y va guardando esa información para cuando la necesite, sacarlos y revelarlos y ponerlos de presente. Por eso cuando en nuestra vida ocurre algo que vemos, el impacto se asocia con otras imágenes y automáticamente recordamos, claro, y por eso esto, y aquí fue donde hiciste lo otro, y en este momento cuando llegaste esa noche y empezamos a unir todo. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a colocar de presente todo. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo hace un año cuando me dijiste esto. Ahora entiendo con lo que sea, con la parte que sea, con un socio, con la pareja, con el otro. Entonces rápidamente empieza a venir. Cuando ya tenemos todo ese ejercicio y todo ese material, como la genética y la biología y la bioemoción obligatoriamente necesita algo que se llama somatizar, porque estamos viviendo una experiencia humana y si no se somatiza, no tiene sentido, se ve interrumpida. La somatización es lo que permite que el árbol crezca, somatizar todas estas energías es lo que permite que se dé. Entonces, ahí justamente es donde se necesita o viene la intervención de cuál es la emoción que vamos a gestar. Por eso no es que nosotros o no es que la otra persona me haga sentir. Claramente desde lo que observo, desde lo que veo, yo mismo elijo el estado emocional. Y ahí es donde surge esa sustancia química que nosotros mismos producimos. Entonces, mira, Juan, que no es que el otro me haga sentir, que es que tú me hiciste sentir mal o que es que tú me hiciste sentir bien, sino que la respuesta es cómo respondo yo químicamente a un evento visual. Y de esto saben mucho el mundo moderno. Claro, esto lo sabe las grandes industrias. Por eso hoy en día lo que nos muestra 2024 es mucho contenido visual. Mucho contenido visual. Por eso del 2000 para acá, Facebook, Instagram, ¿qué pasó en la pandemia? Por ejemplo, en el 2020 nace TikTok y se vuelve viral porque es visual, visual, visual. Ya no me gusta leer. Entonces se dieron cuenta que el cerebro atrapa un 85% de la atención a través del contenido visual y son imágenes y entre más rápido vayan esas imágenes mejor. Y entonces me voy perdiendo y me voy sumergiendo en ese mundo visual lleno de imágenes y de fantasías que logran hacerme incluso perder la realidad. Entonces de ahí es donde surge todo ese desencadenamiento de lo que es la emoción, esa sustancia química, y llega hasta la célula, atraca en la célula, pero aquí lo estoy llevando a 1000 por hora. Digamos que nos estamos saltando una cantidad de pasos para no dar una clase aquí, pero es todo un proceso que hace por nuestro cuerpo para finalmente llegar a la célula y tener un estado emocional de decir, estoy así o estoy así, pero tiene que ver obligatoriamente con recuerdos que hay en el archivo. Por eso las emociones dentro de la biodescodificación, dentro de la parte bioneuronal, están muy conectadas a lo que nosotros pensamos. Por eso es tan importante, Juan, qué es lo que nosotros grabamos como creencias en nuestra cabeza. Prácticamente se podría decir, en otras palabras, que sufrimos, ¿sí? Aquí ya tocamos algo distinto, sufrimos de acuerdo a la información que yo he colocado en el software.
porque las emociones están supeditadas a eso, están ligadas a eso. Por eso lo que para ti puede ser extasiante, para mí puede ser un paro cardíaco, ¿sí? Botarnos de un parapente a lo mejor para Juan diga, uy, qué emoción, qué alegría botarse desde las alturas. Y yo diga, no, ¿qué le ves de emocionante a eso? No, eso es terrible, Juan. No, 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 yo me voy a morir, yo no puedo. Mientras para ti te da vida, para mí puede ser el producir un infarto. Pero eso tiene que ver con la información que tenemos respecto a la altura, con la información que tenemos respecto a la separación, con la información que tenemos respecto a los hijos, con la información de todo. No, es precioso esto que estás mencionando, Javier, porque esto nos lleva a la conclusión de que la realidad no existe, que lo único que existe es la grabación que voy haciendo por estar en modo de supervivencia, por supuesto, porque como nacemos como seres humanos totalmente desvalidos, sin dientes, sin uñas, sin, sin tarjeta de crédito, sin piso y sin, y sin carro. Y entonces nos tenemos que ir abriendo camino y abriéndonos camino, sobre todo en estas etapas tan crudas como es la infancia, que a veces se romantiza totalmente, que son épocas de que, ay, el bebé y un niño y un adolescente, pero ¿qué problemas pueden tener si son niños? ¿Sí? Cuando es donde estamos en modo de supervivencia, aprendiendo a ver cómo es que se reacciona, qué es lo que se está esperando de mí, cómo entablo una conversación, cómo me quito esta timidez, cómo abro, cómo encuentro a alguien que me gusta, cómo juego y cómo comparto mi vida con el otro. Uy, miren, eso aparentemente ya lo hacemos como adultos y aparentemente es fácil, con todo y que a algunos nos cuesta, nos sigue costando algunas cosas de esas todavía. Sin embargo, es un proceso de un tamaño monumental. Y en ese proceso, nuestro cerebro, que es como el gran músculo que logramos crear con la evolución, así como otros animales se sofisticaron en crear una mejor garra, unos mejores dientes para sobrevivir, nosotros como seres humanos creamos la estructura de un cerebro que está poniéndose en actividad todo el tiempo, aprendiendo, modulándose y adaptándose. Lo que hace el cerebro es buscar los métodos de adaptación de una manera más rápida y eficaz con la menor cantidad de energía posible para llegar a un objetivo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, la amígdala está grabando cómo he sobrevivido, cómo sobreviví a un papá abusivo, a una mamá ausente, cómo sobreviví a un bullying de colegio, cómo sobreviví a cada una de las relaciones, cómo sobreviví cuando mi primer amor me, me hizo un desplante o me dijo una cosa horrible, ¿sí? Entonces, ¿cómo la amígdala graba todo eso y dice, un momentico, tengo 52 años, te he ayudado a sobrevivir, querido Juan Carlos. No me vengas con el cuento de que lo que te he dicho internamente y la forma como ves la realidad no te ha servido. Y uno dice, bueno, sí, tienes tú, sí, de acuerdo, aquí estoy. Sí. Pero Sí te el llaman. asunto, el asunto es que creemos que es la única verdad, ¿sí? El asunto es que creemos que como sobrevivimos nosotros con esas normativas, generamos una creencia y una filosofía de vida que me lleva a estar aquí, sí, pero también a un precio muy alto, porque entonces digo, esto que yo viví y fue como sobreviví, lo tengo que aplicar en mis hijos, en mi pareja y en todos los que están, porque es la única verdad que existe. Y ustedes no tienen derecho a mirar otras verdades porque se van a equivocar. Y como yo los amo tanto, no voy a dejar que se equivoquen. Entonces llega el autócrata que dice cómo debería vivirse y castra y frustra las verdades y las creencias de cada uno de las otras personas que tienen su historia particular, ¿sí? Entonces, por eso es que digo que la verdad no existe y la realidad es ficticia, porque todo lo estamos procesando con esa amígdala, que fue la que nos ha hecho sobrevivir, por supuesto, ¿sí? Pero que llega un momento en donde también necesitamos reflexionar frente a la vida y decir, un momentico, es que ya no soy ese niño, ya no soy esa persona vulnerable que le hicieron bullying, ya no soy esa persona que se deja abusar de su padre, porque yo ya soy adulto, ¿sí? Y como soy adulto, entonces marco una diferencia y necesitamos aprender a recrear
las creencias que tenemos internamente que sí nos ayudaron a sobrevivir en un momento determinado y que han sido valiosas, ¿sí? Pero que en este momento ya no lo son. Entonces, fíjate también cómo terminamos grabando, ¿no? Mi primera novia me hizo un desplante o me dijo algo horrible o me puso cuernos o lo que sea, ¿sí? Y entonces la amígdala grabó y digo, o sea, yo no vuelvo a creer en una relación en pareja. Yo no vuelvo a tener pareja porque todas las parejas van a resultar iguales. Y como lo estoy viendo desde esa creencia, pues el que me consiga va a ser igual, ¿sí? Por la que me consiga. Eh, ¿Mm? por evolución, por naturaleza, por simple biología. Es que ni siquiera es tema de misticismo, ni es por ahí. No, 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 es simple biología. Si esa es la información que yo tengo, lo que voy a crear y con lo que me voy a conectar, pues no tengo la capacidad, como seres humanos no tenemos la capacidad de vivir una experiencia más allá de lo que yo mismo no estoy apto para asumir. Entonces me van a suceder acontecimientos que en hecho me reafirman esa verdad, esa realidad, y lo estoy conectando, lo estoy llevando y va a ser mi mundo y me lo va a reafirmar. ¿Sí ve? Yo te dije que fijo me iba a pasar esto. ¿Te lo dije o no te lo dije? Ah, no me equivoqué. Date cuenta que sí. Por eso era que yo no quería esto y esto, porque mira, y claro, y van a seguir apareciendo situaciones de esa forma. Vamos creando unas nuevas realidades de manera inconsciente, que a veces no es tan inconsciente, sino es que las decimos y las verbalizamos, sino que no tenemos la magnitud de observar hasta dónde tenemos poder de creación con lo que nosotros incorporamos dentro de. Mm, Por eso la herramienta que más puede llegar quizás a abrirnos esa brecha de conocimiento y darnos ese punto de conectar con el mundo espiritual es justamente el conocimiento, el abrirnos a aprender, a conocer, a comprender, a entender de adentro hacia afuera, que es como se dio incluso la misma materia, de adentro hacia afuera, desde algo, desde una sustancia muy pequeñita, desde una unión muy celular, muy chiquitica, hasta lograr abrir todo el ramillete. Sí, aquí estaba leyendo, Javier, uno de los comentarios de nuestra querida doctora Luisa Fernanda Forero, Ah, mira, que, que precisamente nos dice, me pone en evidencia algo que me parece muy importante y es que en todo lo visual de las redes sociales se activa la dopamina, ¿sí? Y puede terminar generando esos niveles de dopamina, una necesidad a seguirla teniendo. Entonces generamos una adicción. Y a esto entonces le quiero sumar otro espacio y es cómo eh, nuestro cerebro aprende a reaccionar frente a una realidad supuesta y la forma que somatiza es a través pues de todas las glándulas de la dopamina, bueno, de todo el sistema endorfino que estalla, ¿sí? Y que genera, y que en muchas ocasiones cuando el cerebro dice, y me salvé ya de esta situación, con estas cargas de dopamina y de todo lo que estalló, ¿sí? Entonces, inconscientemente también nos volvemos adictos a estar buscando tener esos niveles, ¿sí? ¿Sí? Y en esa adicción, cuando vamos a ver, estamos totalmente embebidos en zona de guerra por estar manteniendo unos niveles de dopamina, de estrés, ¿sí? Y que son absurdos también, ¿no? esa parte que tú mencionas que está muy camuflada y no está tan evidente, qué bueno que la tocas, adicto a mis emociones. Como que da la sensación de que la adicción única y exclusivamente ocurre algo externo, ¿sí? Algo exógeno, algo afuera, endógeno, pero no se contiene con el tema emocional, como que adicto a mis emociones, eso suena a una de las tantas locuras que así como sonaba hace tanto tiempo atrás, sonaba muy loco el tema de bioemoción y ahora esta parte está tocando muchísimo y el problema aquí, Juan, qué bueno que tenemos también doctores que nos están viendo en todo este tema, porque la línea es muy delgada entre lograr discernir o separar cuando es una enfermedad, una patología, un proceso a una creación propia. Por eso yo lo he visto en muchos, sobre todo en tanto aquí en la Florida
como en México en muchos pacientes jóvenes, una sensación de medicarme. ¿Sí? Necesito, estoy medicado y entonces mi compañero está medicado de esto, lo otro, entonces yo debo tener algo parecido. Y logro generar todo el proceso que, claro, al momento de hacerme un examen, todo me va a salir alterado, porque dentro de mi propia química ya estoy predispuesto a, y efectivamente esto no lo tienes acá, efectivamente no está, tu cuerpo no está segregando esto, hay que ir con este medicamento, en efecto, la prueba, el resultado está demostrando que hay un déficit de, claro, porque yo ya hice todo ese proceso interno y voy con la maquinaria en un estado que no es. Entonces los resultados van a salir que, mire, tengo un papel, un efecto que dice, sí, mira, es que yo estoy medicado y esto es, pero lo digo con una alegría en el fondo, porque estos pacientes lo dicen como con una, mírame, no, es que esto es en serio, de verdad. O sea, eso es, no, yo te creo, pero, ¿sabes? Y esto tiene que ver mucho con el tema de las adicciones emocionales, porque si no identificamos a qué emoción somos adictos, que ese es un ejercicio muy individual, ¿sí? Una tarea que debemos hacer todos, ¿cuál es la emoción a la que soy adicto? ¿A la risa? ¿Eh? ¿Al abandono? ¿Al estrés? ¿Cuál es la emoción en la que más me acomodo y desde donde logro observar mi realidad? ¿Cuál es esa emoción para poder entender esa química y darme la oportunidad de vivir otros estados químicos? No es que desaparezca, no, es aprender a jugar con esa química, pero se necesita ir atrás, 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 atrás del telón para llegar al que verdaderamente está observando. Y, y es que, Javier, la adicción a esa química o a esas emociones o a esa situación también debemos entenderla como que es un resultado, no es una causa, ¿sí? O sea, si nuestra amígdala aprendió a que era la forma, evadiéndome de esta manera de no sentir el dolor que me genera el abuso que tengo frente a mí, por ejemplo. Entonces, generé un escapismo de esta manera. ¿M? O, fíjate, mira esta otra que es más tenaz todavía, ¿sí? Si la persona que debería amar y cuidarme abusa de mi confianza, o abusa en muchos ángulos de mí, ¿sí? ¿Cómo queda asociado en mi cerebro amor con abuso? ¿Sí? Eso es un aspecto muy Venus-Plutón, por ejemplo, o muy Luna-Plutón también, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda relacionado eso? Que si yo estoy con alguien y ese alguien es muy bueno y no abusa para nada de mí, pues no me enamoro de esta persona, ¿sí? Pero entonces me voy a enamorar y voy a ser adicto porque creo internamente que se están correlacionando que mi papá me amaba y por eso abusaba de mí. Entonces yo necesito encontrar una pareja celosa, posesiva, un narciso, alguien que me venga a dar bien duro para sentir que realmente me ama. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando vamos a ver que, claro, estamos siendo adictos a una emoción, pero ¿cuál es la razón en el fondo? ¿Sí? Y ahí es donde necesitamos devolvernos y mirar un momentico. Miren el esquema cómo está planteado y con conciencia desprogramar desde la amígdala. ¿Y cómo lo desprogramo? ¿Cómo se hace esto? Sencillísimo, facilísimo, contando la historia. ¿Sí? Entonces fíjate cómo si yo tuve un abuso en la casa, no me atrevo ni a mencionarlo y lo convierto en un secreto escorpiónico Me vuelvo cerrado y consciente. trancado, ¿sí? No me atrevo, ¿sí? Entonces, fíjate que ese es el primer paso para seguir repitiendo el esquema, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la forma de hacerlo? Pues hablándolo. Cada vez que yo cuento la historia y puedo llorar el abuso y puedo ver que aquella persona que debía ser un soporte terminó siendo alguien agresivísimo y dañino, ¿sí? Estoy dándome el permiso de rehacer la narrativa y de empezar a sanar un proceso en el pasado para no seguir repitiéndolo y para no seguir en la adicción de esa situación. Esa que tú mencionas y va muy acompañado de miremos quién es el dealer, quién es el expendedor. Porque cuando hay una adicción, hay un consumidor y hay alguien que lo expende, ¿no? Hay alguien que está
que está vendiendo, el Está dealer, bien. que se conoce casi siempre como el expendedor de droga, el expendedor de alcohol. Hay alguien que lo hace, ¿no? Lo fabrica y lo comercializa. Cuando es algo externo, pues entonces mi expendedor me da la sustancia y yo la inhalo, la fumo, la tomo, me la da, me la provee. Cuando es algo físico, Juan. Pero cuando la adicción es emocional y es interna, ¿quién es? ¿Quién pasa a ser el dealer? Yo mismo soy mi propio dealer, porque no es que estoy adicto a mi propia emoción. Entonces, ¿cómo ocurre este evento? Como yo soy el mismo que expendo, el mismo que estoy expendiendo esa droga, esa sustancia química que las emociones, cuando de pronto alguien se pueda estar perdiendo, emociones es igual a sustancias químicas, ¿sí? Es una sustancia química. Cuando yo mismo soy adicto a mi propia sustancia química, a mi propia emoción, yo mismo me convierto en mi propio dealer. Yo mismo me la suministro. ¿Y cómo yo mismo la segrego? ¿Cómo yo mismo la suministro? Con el contenido visual. Entonces empiezo a ver cosas que así no estén ocurriendo, Juan. Yo hago todo afuera para que se active esa amígdala, para que se active esa glándula, para que el hipotálamo haga lo suyo y me dé mis dosis. Entonces afuera puedo ver descontrol y afuera empiezo a mover todos esos hilos y a generar un cuadro, un episodio, para yo mismo convencerme, en efecto, de que esto es así y a su vez trato de convencer a otros. No, Juan, es terrible, te tengo que contar lo que pasó. No, no es que no me lo vas a creer. Y todo eso, claro, pero ¿qué pasó con tu pareja, Javier? No, 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 esto es la tapa, esto fue no, yo no me lo imaginé empezando y empiezo a acomodar y empiezo. Eso me ayuda a recrear la historia y a través de recrear esa historia me vuelvo mi propio dealer y consumo mi propia droga, es decir, mi propia emoción, mi propia sustancia. Es fuerte. Y ahora con este nodo norte en Pisces, hay harto que aprender de estos temas. No, pues ahí está la otra charla que necesitamos hacer. Lo pisciano. Tú mencionabas, para seguir en esta línea de analogías, el dealer, que es el expendedor, pero detrás del dealer ahí está el mafioso, ¿sí? Está el que, la mano peluda que controla todo, el oculto, el invisible, ¿sí? Y ese oculto, ese invisible que está adentro de nosotros, tiene que ver con la forma en que sobrevivimos en la infancia y en la adolescencia a ciertas situaciones que eran muy difíciles y que tomamos una decisión allí como niños y eso se ha convertido en un monstruo interno que domina todo, ¿sí? Y cómo es importante, por un lado, reflexionar que cuando creamos a modo de defensa algo en ese instante, lo creamos con una conciencia, con falta de sabiduría, con falta de experiencia y que sirvió en su momento, pero que necesitamos cambiar ese regente interno, ¿sí? Y eso es lo que nos hace Urano rompiendo un esquema, diciendo, es que yo creé mis mecanismos de defensa en pleno estado de supervivencia. ¿Por qué no vuelvo a recrear la verdad que habito ya con la madurez y con el tiempo? Eso es entrar ya en otra etapa de vida. Pero lo curioso es que seguimos reflejándonos y seguimos sintiéndonos además víctimas de lo que sucedió en la infancia o lo que sucedió en el pasado cuando ya soy otra persona totalmente distinta, ¿sí? Y lo que sucede es que quedamos siendo adictos y amarrados a las emociones que se generaron porque creímos inconscientemente que ahí había protección. Y entonces, si nos devolvemos a esas sustancias que teníamos allí, emocionales, a, a esas drogas, llamémoslo, ¿sí? Pues entonces vamos a sentir que estamos protegidos y en casa, cuando eso ya es falso, ¿sí? Necesitamos entender que desde el primer retorno nodal a los 18 años y medio, se cortó un cordón umbilical y empezamos a tener un crecimiento y un desarrollo neuronal propio, en donde ya no estamos tan dependientes. Y ahí es donde tenemos que reactivar la capacidad de encontrar nuevas formas y nuevas sustancias químicas.
para posteriormente, cuando pasamos el primer retorno de Saturno hacia los 29 años, volver a hacer un retorno y una evaluación. Pero, ¿qué sucede? Como anestesiamos los resultados, no los vemos, no queremos ver resultados de las cosas, al anestesiarlos no hacemos estas etapas y estos ciclos. Entonces, no hacemos una síntesis del proceso y no reiniciamos el sistema para crear nuevas defensas, sino nos quedamos adictos a las que creamos como niños, defendiéndonos en un tema. Entonces, ahí es donde voy con el mafioso que llevamos dentro, ¿sí? Porque ese mafioso monopoliza las emociones, monopoliza la realidad y dice, esta es la única realidad de la que tenemos que estar atentos a defendernos. ¡Qué peligro! Es un autócrata mafioso el que llevamos dentro que necesitamos bajarlo de su trono. O sea, de nada sirve bajar los mafiosos que están en el poder afuera y salir a las calles a decir que se bajen, cuando en realidad los tenemos adentro eh, vendiéndonos y expendiéndonos la droga que nos mantiene dormidos para no tomar nuevas decisiones de vida, ¿sí? Entonces, esta luna uraniana lo que dice es, ya, mira, cae el relámpago, cae el rayo, vas a seguirle rigiendo a ese mafioso que llevas dentro, a sintiéndote la misma víctima, a seguir repitiendo los esquemas con mismas relaciones narcisas y demás, a seguir buscando quien te agreda, como te agredió tu papá o como te agredió tu hermana o tu hermano o los compañeros de colegio, para seguir en la misma secuencia porque sigue el mafioso dominando internamente todo, ¿sí? Entonces, una luna en Tauro con Urano dice, ya, no más, cambia, no más de esto, no más de lo mismo, ¿sí? Renovémonos, pero para hacerlo necesitamos apreciar los resultados. ¿Qué es apreciar el resultado? Me está doliendo el alma por la relación que tengo con este narciso. O sea, me estoy dando cuenta, lo veo y lo sigo anestesiando. Bueno, tomémonos este antidepresivo y sigamos adelante y pongamos cara de ponqué y aquí no pasó nada, ¿sí? Y sigamos anestesiándonos y sigamos subordinados al mafioso interno, ¿sí? Para que me siga vendiendo la misma droga. Que me siga suministrando esa misma sustancia que es conocida y que además con el tiempo, como se va volviendo conocida, se convierte en habitual y ya nuestro cuerpo mismo, como toda adicción, como toda triptamina, empieza a pedir y ya la empieza a solicitar, que ahí es cuando viene la ansiedad, ¿sí? De que no me he tomado algo, que no he consumido algo y es el efecto de que estoy ansioso porque necesito esa sustancia que ya el cuerpo me la empieza a pedir. Nuestro propio cuerpo la produce, nuestro propio cuerpo la consume, nuestro propio cuerpo la somatiza, nuestro propio cuerpo la vende. ¿Y cómo la vendemos? En un estado emocional, en una situación actual de lo que creo llegar a ser. Por eso ese mafioso ve a través de un lente. El mafioso que tú mencionas tiene su propia mira y esa mira es muy importante. Yo creo que a esto le puede servir a algunas personas que compartan este video, que lo estén viendo también y se relacionen o estén conectados con el tema. Una de las formas es analizar desde dónde observo, ¿sí? Pero no tanto al otro, sino desde dónde me observo a mí mismo. Desde dónde empiezo, dónde fijo la mira, pero no hacia afuera, sino cómo observo a Javier Aragón, cómo yo observo a Javier Aragón, cómo Juan observa a Juan. Cuando llegamos a esa parte de la mira, empezamos a entender desde dónde trabaja y desde dónde observa ese mafioso que tú vienes hablando, porque logro llegar al punto al que está detrás de cómo me estoy observando a mí mismo. Porque si el concepto que yo tengo de mí mismo es que, por ejemplo, soy un cuerpo físico y soy un ser humano, pues desde ahí ya estoy amarrado, encadenado a cualquier sustancia química que cualquier emoción me jale para un lado, me jale para el otro, hoy así, mañana así, y esto es peor que un barco a la deriva, porque un barco a la deriva al final lo peor que le puede pasar es que se hunda, y aún así toca fondo. Pero cuando estamos a la deriva, que no tenemos esa gobernabilidad de nosotros mismos, es justamente por no llegar a ese punto de cómo me estoy observando a mí mismo. Y esa es quizás la tarea principal por la que siempre debemos trabajar todos los temas
emocionales o las adicciones emocionales. ¿Cómo me observo yo a mí mismo? Mira que aquí no va en hijos, aquí no va pareja, aquí no va el mundo, aquí no va el que me hizo, el otro, o el que se supone me está detonando toda esta cantidad de emociones, ¿no? Uf, profunda, mira, mira qué profundidad la que estamos tocando ahí Con ese Urano. con ese Urano en Tauro. Mm. Mira, Javier, el punto focal para poder solucionar todo en nuestra vida termina siendo con un proceso de maduración, individualidad y adultez. ¿Sí? Eh, ¿Cómo sabemos que entramos a la adultez? Podemos tener 70 años y no estamos en adultez. ¿Sí? La forma de entrar en la adultez, no importa la edad que tengamos, es simplemente asumiendo la responsabilidad de la vida. ¿Cómo sabemos que somos niños? Porque dependemos de otros. Mi felicidad depende de mi pareja, mi felicidad depende de la sonrisa que me hizo alguien afuera, del buen comentario o del like que me dieron. Entonces, sigo siendo niño. ¿Sí? Mi felicidad depende de los otros porque ellos son los que me nutren y me alimentan. Sigo siendo niño. ¿Sí? Cuando yo entiendo en mi interior que mi felicidad depende es de mí o mis acciones o mis determinaciones dependen es única y exclusivamente de mí, es cuando entro en un proceso de adultez. ¿Sí? ¿Y cómo se logra eso? Pues simplemente buscándolo, queriéndolo, ¿sí? Porque inconscientemente podemos estar atorados a que siempre buscamos soluciones afuera. Nunca vamos a crecer. Siempre creemos que alguien tiene lo que me falta, ¿sí? Siempre creemos que va a haber un medicamento, va a haber una terapéutica, va a haber un astrólogo, va a haber alguien afuera que logre determinar lo que yo tengo y me sane. Seguimos siendo niños, ¿sí? Y solamente entramos en proceso de adultez cuando nos autosostenemos, cuando no buscamos afuera la solución. Afuera solamente hay sombras, solamente hay imágenes que detonan adentro cosas. Yo soy el responsable de cómo decido frente a lo que veo, a lo que toco y a lo que observo. Esa es la única voluntad que tiene el ser humano. El resto es falso. El resto no existe. Lo único que existe es cómo yo reacciono y esta es la única decisión que tiene el ser humano. ¿Cómo reacciono frente a lo que está sucediendo? A esto que está sucediendo puede ser que haya un gran sol afuera y todo esté precioso, pero yo reacciono con gran tristeza internamente, ¿sí? O puede ser que afuera esté hecho un caos, pero yo esté totalmente alegre por dentro, ¿sí? Entonces, es algo que es de la adultez y eso es una Venus en Capricornio. Aprender a entender que la vida no depende de mi entorno o de lo que pase afuera, depende es de cómo yo decido en cada instante, en cada momento. También un gran medidor, Juan, un gran medidor que sirve sencillo, un gran termómetro que logra medir eso, es cuando estas palabras resuenan en alguien como a la defensiva. Uy, qué frío, porque esto Venus en Capricornio puede sonar así. Qué frío y parece que no tuvieran corazón. Eso se ve que esos dos no tienen corazón. Eso se ve que Juan Carlos no tiene nada de corazón y el otro, ese otro calvo menos. Menos corazón tiene. Se ve que hablan frío, hablan como sin sentimiento, hablan, parece que no, como que nunca les ha pasado nada. Yo creo que hablan y ni siquiera les ha pasado nada porque hablan con una frialdad. Puede sonar así. Si en sus oídos resuena de esa manera, esa es una alerta y esa es una señal que todavía no has crecido porque da esa sensación de mira cómo me hablas, de qué atrevido, ¿no? Si supiera y si conociera por lo que yo he pasado, yo creo que no dirías eso. Si de pronto esa vocecita está, ese es un termómetro muy fácil y muy a la mano. Porque cuando, es verdad, cuando no hemos crecido emocionalmente, cuando no hemos llegado a asumirnos a nosotros mismos, estas palabras suenan duras al oído. Lo que menos quiero escuchar es eso.
Lo que menos quiero escuchar es que tú me digas que dentro de mí está parte de la solución y todo lo que estoy creando. No, no me gusta escuchar eso, sino para mí es mejor dulce otra cosa. Quiero escuchar el es terrible, no, todo eso me nutre, nutre parte de. Claro, Javier, porque queremos seguir siendo niños. O sea, sí, porque no queremos crecer, porque queremos que simplemente nos digan que la culpa la tuvo fue el doctor, la tuvo mi pareja, la tuvo mi trabajo, mi jefe, la tuvo la economía, la tuvo la guerra, la tuvo la inflación. Listo. O sea, para encontrar culpables afuera y para encontrar quién es el que me hace daño y quién es el que, y la mano peluda que quiere dañarme todo el tiempo, La miren, mano eso es peluda. facilísimo. Sí, sí, y la mayoría de nuestra sociedad cultiva eso. Date cuenta cómo frente a un evento, inmediatamente lo que buscan es un culpable. ¿Sí? Y no buscan es decir, bueno, es que estamos cambiando, es que el cambio climático, es que, bueno, lo que sea, pero no, es que siempre tiene que haber alguien que está detrás de, alguien que falló, ¿sí? Y ese que falló necesita ser castigado, ¿sí? En lugar de poder observar que no es que haya ni un fallo, ni que haya una cosa buena o una cosa mala, vamos a ir en un proceso y en el proceso, más bien lo que va sucediendo en el proceso, me está animando a ver cómo soy adulto de mi proceso, cómo me empodero y soy co-creador del proceso, y no como sigo siendo un niño que necesita la dependencia del Estado, de la familia, de que mis hijos me quieran, de que todo el mundo esté bien alrededor, porque sigo siendo un niño. Puedo tener los años que tenga, puedo tener 51, 52 años y seguir necesitando eh, de que mis hijos se sonrían con lo que yo les hago, con lo que yo les digo, porque entonces sigo siendo niño internamente. Entonces, además le delegué la función paterna de nutrirme a mis hijos cuando yo soy el padre. Sí. Entonces Sí. se invierte el proceso, ¿no? Se intercambian los roles y empezamos, ahí se agranda más el tema porque empezamos a jugar ya con roles distintos. Empezamos a ocupar siluetas que no nos pertenecen y eso empeora el caso. Esta luna llena va a poner mucho en todo esto. Todo lo que hemos venido hablando es esa luna llena con ese Urano, de empezar a tomar conciencia y empezar a mirar todas esas partes que no son fáciles. Sí, no, no, esto no es fácil, no ocurre, pero empezando a identificar dónde está la necesidad, la dependencia con el otro en este tema emocional, en este tema de recursos incluso también, porque mira cómo la astrología es tan bella de colocar recursos y valores emocionales en un mismo cuadro, en una misma casilla, en una misma casa dos. El valor y cómo me valoro. Y valores también que tienen que ver con emociones, con esa sustancia química que al final tiene su valor, ¿sí? Tiene el valor de cuánta energía voy a gastar generando una cantidad de sustancias químicas por este cuadro que estoy observando. ¿Cuánto le voy a invertir a eso dentro de mi propio proceso químico? Porque a la final el que lo va a sentir es la persona, ¿no? El que lo siente soy yo. ¿Sí? Si lo estoy sintiendo yo, es mío, es mi célula, es mi química. Debo yo mirar cómo lo soluciono y cómo me alquimizo, cómo hago todos esos procesos. Y afortunadamente hoy en día hay mucho de donde, hay mucha programación neurolingüística, hay mucho a través del conocimiento astrológico, ha tenido un boom maravilloso y lo va a seguir teniendo. Y hasta donde se logra visualizar con el tiempo y a futuro va a ser algo de colegio y eso me emociona. Claro, no va a ser un día como mañana, pero con el tiempo va a ser. Y hace años atrás cuando lo visualizaba, de que iba a estar más adherido y más contenido, me quedaba como la duda, porque decía, ¿cómo? Si actualmente no se ve ni se habla tanto de eso. Pero dentro de ese mensaje estaba implícito, sí, con el tiempo va a ser muy normal que la gente hable de astrología, de los signos. Y a futuro va a ser de colegio. Imagínate donde sea esto de colegio, que dentro de español, matemáticas, historia, ¿no? Astrólogos al tablero desde pequeños y donde ya las instituciones se abran y los niños vayan conociendo su carta natal desde pequeños,
vayan viendo su Mercurio directo, su Mercurio retrógrado, sus propios aspectos, y en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. Créanme que hacemos conciencias distintas, pero es normal, es normal. Así entró la matemática, así entraron las lenguas, así entró todo el conocimiento, primero para unos pocos y luego fue un problema para que la matemática entrara al pueblo, para que los libros entraran al pueblo, para que el pueblo pudiera tener acceso a esto. Siempre ha habido una resistencia. Entonces, desde la época no tenían acceso al conocimiento y a la sabiduría el pueblo, solamente unos cuantos, para poder desde ahí manipular. La astrología está caminando y va avanzando y va a ir moviéndose tanto con todo esto que promete filtrarse a donde realmente va a llegar. Entonces, imagínate si un niño recibe información de su propia carta natal, se va formando, entonces ya va a ser prácticamente va a aprender a sumar y a restar dentro de su propia carta y a dividir dentro de su propia carta, llegando a los 17, 18 años con un conocimiento suyo, de sí, que es la pata que le hace falta a la mesa. Es extasiante verlo a futuro. Claro, y precisamente, Javier, por eso es que necesitamos hacer un trabajo de sacar a la astrología de las garras del determinismo y de del catastrofismo. Sí, es que es, para eso, eso que estás mencionando, Javier, es lo que viene a suceder con un Neptuno haciendo apex en la cometa de los transpersonales, ¿sí? Y con una temporada de 18 meses de eclipses que arrancan desde enero del 2025 con el nodo norte en Pisces, ¿sí? Entonces, y con un Saturno conjunción Neptuno en el grado cero de Aries, ¿sí? Entonces, son los temas que vienen para el 2025-26, son estos 2 años siguientes, que están marcando una pauta, una semilla para darle énfasis a Neptuno, ¿sí? El símbolo de Neptuno, que es un tridente, que es la letra Psi de los griegos, que representa el alma, que esto lo que significa es empezamos a darle participación y construcción, participación en un nuevo ciclo, Neptuno en Aries, construcción, conjunción Saturno, eh, en donde vamos a aterrizar que lo que siento, lo que pienso, lo que imagino, la verdad que me cuento y el cuento que vivo, ¿sí? Es tan real como lo que tenemos aquí al lado, físico y material. E incluso es tan real y tan importante que le vamos a empezar a dar el énfasis necesario. Eso es, digamos, rasgar el velo neptuniano, ¿sí? Y empezar a vivirlo en proceso, no como solamente está en manos de los loqueros, solamente está en manos de los psicólogos, de los psiquiatras, del terapeuta por allá. Eso nada tiene que ver conmigo, las emociones, nada. Lo que me importa es el saldo que tengo en el banco, que la familia esté aquí en la casa. No me importa que nos amemos o no, lo importante es solamente la estructura, ¿sí? Que es lo que ha sucedido hasta ahora, ¿sí? Para empezar a darle un énfasis es, ¿y yo qué siento con esto? ¿Y cómo es de importante? ¿Y yo qué imagino de esto? ¿Y cuál es la verdad que yo creo que tengo frente a este proceso? ¿Y cuál es la verdad que tiene cada uno de los componentes de este proceso? ¿Sí? Entonces es darle énfasis a Neptuno, a la psique, darle énfasis a la psique y no al determinismo, porque fíjate cómo una astrología determinista no, es que en el 2025 entra Neptuno con Saturno, entonces otra pandemia. Pero carajo, o sea, ¿cómo se les ocurre llegar a una conclusión determinista de esta forma, cuando en realidad eso es seguir utilizando la sustancia de la psique para seguir, digamos, ratificando la materia física? Lo que necesitamos ver y entender que la psique es mágica, que nos construimos todos los días, que si vemos en el lenguaje simbólico nuestros miedos, eso es lo que vamos a leer, el catastrofismo, y lo que vamos a hacer es deterministas frente a lo que la amígdala y la verdad que cree, por lo que me he defendido tanto tiempo, la voy a simplemente a justificar con el lenguaje simbólico, ¿sí? Y entonces de nada sirve ni la psicología, ni la sustancia, ni la imaginación, ¿sí? Este lenguaje simbólico está hecho es para abrirnos la cárcel en las que nos hemos metido,
no para incrustarlos paranoicamente más. ¿Sí? justificarlos. ¿No? Exacto, para justificarlos y tenerlos ahí. También que va a haber un nuevo nacimiento de conciencia, ¿no? Con ese Neptuno en Aries, con todo esto que acabas de mencionar, ese nuevo amarre, ese nuevo estarse, nueva condición psicológica también para todo lo que se va a dar. Por eso muy bonito que nos puedan acompañar también el 14 de diciembre porque vamos a estar tocando justamente eso. El 14 de diciembre vamos a estar tocando en un foro en astrología cerrando ese 2024 y dando inicio al 2025 y vamos a llevarlo a cabo aprovechando también a ese Urano y teniendo las dos relaciones. Mira qué bonito nos permite Urano estar de manera presencial en Bogotá y al mismo tiempo, desde ese mismo epicentro en tiempo real, estar transmitiendo también de manera híbrida, virtual. Cabe aclarar que va a ser online en vivo, ¿no? Porque va a ser en tiempo real que vamos a estar transmitiendo. Lo mismo que van a estar viendo las personas el 14 de diciembre de manera presencial en Bogotá, en la altura de la Cámara de Comercio, es lo mismo que van a estar viendo en México, es lo mismo que van a estar viendo aquí en la Florida, es lo mismo que van a estar viendo en España, en todos los lugares que vamos a transmitir. Entonces, ese 14 de diciembre también vamos a estar ampliando este tema porque le falta, esta es como la parte inicial, pero hace falta el resto de estructura y de cómo lo vamos a vivir y lo vamos a, y tenemos sobre todo esa oportunidad de poderlo hacer en el 2025. Qué bueno también que todos, y esta es una invitación muy cordial para que todos también tengan la capacidad y se den la oportunidad, prácticamente es darnos esa oportunidad, darnos ese regalo para poderlo vivir y poderlo disfrutar, no solamente de una manera a través de los símbolos y a través de los arquetipos que nos brinda la herramienta de la astrología, sino que también psicológicamente comprendamos que debemos aprender a ser más responsables y no responsables con las tareas de afuera y con las tareas no, responsables con nosotros mismos asumiéndonos. Pero si no hay esa voluntad, si no hay esa semilla de empezar a saber, o como lo hemos dicho hoy, asumir esa adultez, va a ser muy difícil y lo que vamos a hacer es calcomanías que repiten en un holograma y volvemos a bajar y volvemos a bajar y volvemos a alimentar el mismo árbol, ¿sí? Lo que se habla en las constelaciones transgeneracionales, vamos siguiendo calcomanías que se repiten, mismo infierno, distinto diablo. Vamos siendo distintos diablos en un mismo infierno que no sabemos cuándo va a parar esta figura, ¿no? Dando la sensación y la idea de que esto es nuevo. Y resulta que de nuevo no tiene nada, sino estamos repitiendo lo mismo sin conciencia. Para que se genere conciencia, se necesita implementar, se necesita tomar, asumir que es desde ahí y se asume con eso, con conocimientos y dándonos estos espacios de apertura. Distinto infierno, mismo diablo. Está bien. Bueno, ya para finalizar, contarles que nuestro querido Javier Aragón y Juan Carlos Gómez, quien les habla, somos unas lunas en Escorpio y que aparentemente decimos, ah, es el sufrimiento, no sé qué, pero aquí donde nos ven, pues detrás de todo eso hay toda esa sustancia de agonía y de procesos de transformación y muerte. Incluso al estar nuestras lunas relacionadas ahí, eso viene desde casa, desde la infancia. Entonces, por eso nos hemos hecho psicólogos, por eso nos hemos hecho astrólogos y por eso, por el camino que hemos estado transitando y por lo que nos ha dolido tanto la vida, es que buscamos herramientas o buscamos conocimientos y poder transmitir para decir, este camino se puede, esto se puede, esto no, miren, acá seguimos, pese a todo lo que nos ha pasado y acá estamos dando la guerra. Tengan la plena seguridad que hay materia prima. Hay materia prima, hay materia prima para ese foro, hay materia prima para comprender de primera mano. ¿Sí? Una cosa es el conocimiento que se aprende a través de los libros, de la doctrina, del aprendizaje de los maestros externos, y otra cosa el que la misma vida te va mostrando y te va forjando de, ¿no?
Muy bien. Gracias, querido Javier. Y bueno, este comentario lo hice fue porque, por lo que habías dicho hace un momento que aparentemente somos fríos y que que no estamos empatizando de pronto con el dolor y lo que sucede allí detrás. Por eso quise hacer el comentario de autorreflexión de que, bueno, aquí somos tan humanos, tan erráticos, tan narcisos, tan de todo como todos. ¿Sí? Y si no tuviéramos de todo eso, no seríamos capaces de prender una cámara y salir acá enfrente de esto. Querido Javier, muchas gracias. Espero ya pronto vienes a Colombia. Ya estamos a menos de un mes de nuestro evento, del foro. Y, y bueno, será un gusto recibirte, que tengamos acá una cena deliciosa con los nuestros y pasar un rato muy agradable en compañía también de los seguidores que quieran venir al evento. Eh, pues muchas gracias. Gracias por este espacio que resultó genial. Creo que abordamos unos temas muy profundos y muy Sí, interesantes. muy celulares, muy internos. A ti, Juan, muchas gracias por la invitación y a todos también que nos veremos muy pronto también por allá y vamos a tener la oportunidad de estar transmitiendo todo este ápice de lo que va a ser el 2025 y vivirlo, de que siempre hay herramientas y siempre hay formas de cómo llevarlo. Juan, muy agradecido contigo por también estos espacios y para mí es un honor estar con el grande de la astrología, aquí compartiendo esto. Gracias. Un abrazote. Nos vemos próximamente. Bye. Chao. Gracias a toda nuestra audiencia.